película El Mago de Oz. Y diréis, ¿por qué me está hablando este tío de una película de hace décadas? Una película que todo el mundo conoce. Y esto es lo que va a 51. Y a ver qué me va a contar este hombre. A ver si se ha vuelto loco y empezar a hablarnos de cine. Pues efectivamente, hoy voy a hablar de cine. No he vuelto loco. Y os voy a contar a lo mejor cosas que no sabíais de la mítica película El Mago de Oz. Y es que en esta película tan famosa ocurrieron cosas muy extrañas. En esta película tan idolatrada hubo misterios, hubo enigmas, hubo accidentes y muchos hablan de película maldita. Otros la titulaban El rodaje de los horrores. Y hoy en lo que va 51 os voy a contar cosas extrañas, cosas terroríficas a veces que ocurrieron en este icónico rodaje. Dirigida por Victor Fleming y ayudado por King Vidor, El Mago de Oz sorprendió porque mezclaba blanco y negro y color. Era una cosa muy novedosa para la época. También los personajes tienen un encanto especial. Había unos efectos especiales también increíbles para su época. Y la actriz Judy Garland se convertiría a partir de ahí en una estrella, ya que mucha gente recuerda la canción Over the Rainbow, que encima ganó un Oscar a la mejor canción original, y todo parecía que sería, como fue, un gran éxito. Pero lo que no sabía la gente, los productores, directores, actores, es que en el rodaje ocurrirían cosas, una concatenación de hechos muy extraño. Y todo empezó, pues, con un personaje fundamental de la película. Era la llamada Bruja del Oeste. La interpretó Margaret Hamilton. Hicieron también su trabajo los maquilladores, las maquilladoras. La interpretación también fue genial, que quedó en el recuerdo de muchísima gente. Pero ¿qué pasa? Que cuando acabó la película, el rodaje, cuando la estaban montando, cuando montaban la película, se dieron cuenta que su protagonista, su imagen en pantalla de esta bruja, aterrorizaba a muchos espectadores. Los primeros pases que se hicieron al público, tipo privado, al final hicieron que mucha gente dijera que le daba miedo a esta bruja verla en la pantalla, así que tuvieron que los directivos de MGM tuvieron que recortar escenas, porque en teoría era una película para familias, para niños, para público adolescente, y parecía más una película de terror porque la bruja del oeste, daba muchísimo miedo y decidieron recortar escenas. El rodaje de esta película fue bastante extremo. Fue, como lo apodan muchos, un rodaje caliente. Este rodaje se extendió durante 5 meses, donde se trabajaba 6 días a la semana, con jornadas de más de 12 horas. El despliegue de iluminación, porque todo se grababa en platós, era tal que en el set se vivían temperaturas de hasta 40 grados. Era un calor insoportable. Y no solo para los trabajadores de la película, sino también para los actores, porque los actores, pensad
que llevaban unos disfraces que los 40 grados a lo mejor eran 50 para ellos. La gota que colmó el vaso fue la escena en la que moría la bruja del oeste, ya que los productores querían que se la viera por última vez. ¿Y qué pasó? Que en una escena que querían que fuera una escena así espectacular, se le acercó muchísimo a un fuego, el fuego prendió su maquillaje y en su última escena la bruja del oeste sufrió quemaduras muy serias y tuvo que ir al hospital. Había unos enanos que interpretaban a los Munchkins y estos enanos, que eran unos 120 figurantes, ojo, pues se dice que la liaron muchísimo. El productor Arthur Fred dijo: aquel ataco de chulos, putas y taures infestó la metro Goldwyn Mayer y a toda la colonia. Claro, empezaron las leyendas urbanas, la imaginación de la gente, y se habla que había orgías, fiestas, que llegaban en limusina, que eran unos juerguistas. Ellos decían que no, que solo trabajaban y se iban, pero sí que se habla que estos enanos, estas personas de baja estatura, la liaron muchísimo en el rodaje y fuera de él. El éxito de Mago de Oz hizo que el estudio pues valorara hacer una segunda parte. Y se pusieron manos a la obra. ¿Pero qué pasó? Judy Garland y Margaret Hamilton fueron... Bueno, le dijeron que las contratarían para hacer la segunda parte, pero ellas dijeron que no. Que no tenía que haber otra secuela, no tenía que haber otra segunda parte, y que ellas no participarían si se hiciera este segundo rodaje. En 1939, todavía en esa época no había pantallas verdes, ni efectos digitales, ni ordenador, y todo se produjo de una forma artesanal. Especialmente los trajes de los personajes. Pero los trajes tuvieron muchísimos problemas. Jack Haley, por ejemplo, el hombre de hojalata, padeció una infección ocular porque su maquillaje era plateado. ¿Y qué pasaba? Que irritaba sus ojos y estaba haciendo rodaje de 12 horas con los ojos completamente rojos e infectados. Margaret Hamilton pues tuvo que ingerir una dieta líquida durante el rodaje porque no podía comer, ya que la pintura verde que estaba pintada de bruja no era de muy buena calidad y si comía o hacía según qué, podía ingerir la pintura. Así que le daban con una pajita la dieta líquida y encima era tóxica, ¿sabes? Pues lo que hacían es que le daban con una pajita pues bebidas y caldos y sopas para que así al comer, porque ellos los maquillaban desde el principio hasta el final, las 12 horas estaban maquillados, disfrazados, y por eso hubo tantos problemas con los disfraces y la calor. Y claro, esta bruja, pues la única forma que tenía de comer durante esas 12 horas era pues a través de una pajita. Judy Garland finalmente consiguió el papel de Dorothy. La protagonista en el libro tenía unos 12 años, pero resulta que la joven Judy Garland tenía de verdad 16. Decidieron ponerle un incómodo corsé para que no se notaran sus pechos. Era muy incómodo, lo pasaba muy mal, y encima con la calor que hacía. Y también la maquillaban. La maquillaban de una manera que pareciera mucho más infantil de lo que era. Y claro, esta chica, pues tuvo muchísimos problemas, lo pasó muy mal durante el rodaje. Decía que era insoportable el corsé que le pusieron para hacerla más niña. Aunque Victor Fleming aparezca en los créditos como director de Mago de Oz, hay que destacar que hubo 5 directores diferentes. Josh Cukor, Mervyn LeRoy, Norman Tarouk, Richard Thorpe. También participaron en esta producción. Se ve que había problemas entre ellos. Y también tuvo
14 guionistas. A pesar de su complicada, preproducción, como he dicho, el film fue un éxito de taquilla, de crítica, fue nominado a 6 premios Oscar, mejor film, mejor actriz, mejor canción, mejor banda sonora, y en 2008 el American Film Institute la consideró como la mejor película de fantasía de la historia del cine y la sexta de todas las que se han hecho. Pero ojo, si estos datos ya os han sorprendido un poquito, hay muchísimo más. Y aquí es cuando viene, en lo que va 51, el misterio, los enigmas de esta gran película que parecía haber sido maldecida. Y ahora vamos con la actriz Judy Garland, que yo le he contado que llevaba el corsé, que la maquillaban como si tuviera menos años. Pero claro, para llevar ese corsé le obligaron a hacer una fuerte dieta. También a esta chica le asignaron a una entrenadora personal. Esa entrenadora, a su vez, era su doble en la película. Había, no sé, escenas o cosas que se ve que no podía hacer la chica, y tenía una doble llamada Bárbara Bubi Kosai. Pero, aparte de doble, esta persona era espía. Era espía en el rodaje y fuera de él, ojo, de la chica de Judy Garland. Metro-Goldwyn-Mayer era conocida por contratar personas para que siguieran sus principales estrellas, porque tenían un contrato de una cláusula de comportamiento, ojo. Resulta que no podían comportarse de ninguna manera los actores y tenían estos espías, estos vigilantes, y resulta que su doble era la espía de la actriz. Hay un mito que desde hace años corría por las oficinas de la MGM, y es que se dice que esta empresa, esta multinacional del cine, suministraba medicamentos e inyecciones a Judy Garland. Eso era para ayudarla con las extenuantes jornadas de grabación. Son rumores que se han desmentido oficialmente, pero los historiadores del cine explicaron que, por ser menor de edad, Judy Garland solo tiene permitido trabajar 4 horas al día. Y claro, ¿qué pasaba? Que eso no se cumplía, que hacía muchas más horas y le daban lo que yo llamaba una especie de cóctel de vitaminas. No había Red Bull en esa época. Y claro, eso no creo que sea muy legal. Ellos dicen que no trabajaba tantas horas y que lo que pasaba, lo que hacía el estudio, es que le enviaba un equipo de maquillaje a su casa o al hotel en el hotel que estaba, donde estuviera, para así, ya cuando salía de su casa, ya estar maquillada, peinada y aprovechar cada minuto que tenía en el rodaje. Se dice que le recetaban dextrotanfetamina, un medicamento bastante potente, anfetaminas, un medicamento que es bastante peligroso si no se toma como toca. Esta información nos la dio una extra de la ciudad de Esmeralda. Era prima de uno de los productores del film y ella contaba: era la manera que tenían de darle más energía para ayudarla a perder peso, ojo, energía y pérdida de peso. Supuestamente también le daban pastillas para ayudarla a dormir por la noche, porque estas drogas, estos medicamentos, eran muy nuevas en el mercado en aquella época, no se tenía información de los efectos, y se ve que los efectos secundarios eran de mucho sueño. Así que no podían dormir después de tomarse estas pastillas, y después encima le daban pastillas para dormir, para que descansara, porque claro, al día siguiente volvía a haber rodaje. Antes de la cirugía plástica, antes de que eso fuera algo habitual, había una manera muy fácil de por ejemplo, subir los pómulos de la cara. Lo que hacían era pegar pedazos de gasa
delante de las orejas, y después los tiraban hacia arriba con un hilo. Esto se lo hacían a Billy Burke, quien encarnó a Glinda, la bruja buena, para que pareciera eternamente joven en la pantalla. Ojo que la actriz tenía 54 años. Burke era considerada una de las estrellas más prometedoras de la época. Había cosechado éxitos en Broadway, distintas películas también. Pero claro, antes de Mago de Oz, esta mujer pues hacía películas normales, maquillaje normal, pero cuando le tocó hacer Mago de Oz, tuvo que aguantar horas de maquillaje, de pegarle gasas en la cara, de estirarle las gasas pegadas a la piel hacia arriba con hilos, y eso no fue muy bonito, no le gustó mucho, y seguramente le dejó secuelas en la piel. También se habla de un presunto abuso sexual, un supuesto, y es que en un libro de memorias de Sid Luft, que era el ex marido de Judy Garland, relató que los Munchkin, los enanos de los que he hablado antes, los actores enanos que aparecían en la cinta, él contaba que agredieron sexualmente a la actriz durante la filmación. Lo explicó así. Creían que podían salirse con la suya, porque eran muy pequeños y graciosos. Ellos le hicieron la vida desgraciada en el set. Le metían las manos debajo del vestido, la tocaban. Eran enanos borrachos. Se embriagaban todas las noches y los tenían que levantar con cazamariposas. Ojo. Judy Garland, pues, bromeaba. Le gustaba mucho contar la historia de una forma bonita. Era una persona muy graciosa y nunca quería hablar de temas pues escabrosos o cosas malas. Los de la MGM dicen que entre ella y los enanos pues siempre hubo respeto mutuo. Pero el marido dice que sí, que ocurrió. Que ocurrió y que bebían mucho, salían de fiesta y que se les iba muchísimo la mano y que no solo fue Judy Garland la que sufrió estos pues abusos, estos tocamientos. Y ahora viene, como os he dicho, la parte más chunga, la parte más misteriosa de esta película. Os he contado que la temperatura del set rodaba unos 40 grados, era un horno. Encima los actores tenían que, en muchas escenas, bailar. En muchas escenas tenían que cantar. Muchos estaban cubiertos de paja, de hojalata, o incluso con piel de león. Sí, el traje que vestía Bert Lahr, un actor que interpretó a un león, era de piel de león auténtico. Olía a zoológico y pesaba 40 kilos. Imaginaos. El hombre de hojalata, Buddy Ebsen, debido a ese traje tan pesado y a lo que desprendía ese traje, tuvo que ser internado durante 15 días por intoxicación e insuficiencia pulmonar. Lo que pasa es que, aparte de lo que pesaba el traje, que era de hojalata, de hierro, lo maquillaban con un maquillaje de plata, de aluminio, y ese polvo lo iba, pues, inhalando. Y tuvo que estar internado 15 días porque se tuvo que parar el rodaje, pero tampoco se paró mucho tiempo porque lo reemplazó Jay Haley, le cambiaron el maquillaje, pero también tuvo una infección ocular, faltó 4 días, y imaginaos el tema del hombre de hojalata, 15 días ingresado, y el segundo, que también lo ingresan 4 días por infección en los ojos. Impresionante. La producción
fue un poco más benévola con los caballos rojos. Los untaron con una pasta de gelatina comestible. En estos sí que fueron un poco más por lo menos gelatina y bueno, no le hizo mucho daño. Para simular una nevada en el rodaje, el departamento de utillería, que es como se llamaba, eligió unos copos, pero unos copos de amianto. Un material que está prohibido, que provoca diferentes tipos de cáncer. ¿Y qué hacían estos copos de asesinos? Pues caían como lluvia sobre los personajes durante horas. Un promotor de circo era el que trajo a los mencionados Munchkin, a estos 120 enanos que estuvieron por ahí deambulando y haciendo de las suyas durante todo el rodaje. Cada uno de ellos por semana ganaba muchísimo menos que personajes como Toto o otros personajes pues con más importancia en la película. Había un perrito, el perrito de Dorothy, que en realidad era una mascota que había por ahí por el MGM. ¿Y qué pasaba? Que esta mascota ganaba $125 a la semana. Imaginaos, ganaba mucho más la mascota que los enanos. Ahora entiendo por qué los enanos se pillaban unas cogorzas de escándalo. Y ahora entiendo por qué los enanos pues pasaban del tema y se iban de fiesta cada noche. Y gracias a la medicación que le daban a la actriz de 16 años, Judy Garland, después de ese rodaje, convirtió a Judy en adicta a los psicofármacos. Solo podía trabajar tomando pastillas para adelgazar. Después tenía que tomar pastillas para dormir. Y después tenía que tomar otras pastillas para despertarse e ir a trabajar. Esta mujer tuvo después obesidad, depresión, hiperactividad. Como veis, yo creo que fue la que salió peor parada en esta película. Tuvo varias intervenciones psiquiátricas, se quiso suicidar un par de veces y esta mujer falleció el 22 de junio de 1969 por una sobredosis de pastillas. Y ahora viene, yo creo que el caso más escabroso, el caso más que por eso a mí me tiene esta película, esta historia, siempre me crea como, no sé cómo explicarlo, me da como miedo, mucho más miedo que historias de fantasmas, de ovnis, de los que os he hablado en la Cueva 51. Me da mal rollo. Esta película, no sé por qué, me da mal rollo, veo las imágenes, veo las escenas, y me da mal rollo. Y ahora os contaré que hubo una escena que se puede ver en YouTube. Algunos vídeos están eliminados, otros aún se pueden encontrar en la red de esta escena. Y es que hay una leyenda urbana, o no leyenda urbana, muy macabra, que hace que esta película sea catalogada como el film de los horrores o película maldita. Y no porque pasaran precisamente cosas fantasmales o cosas sobrenaturales en ella, sino porque todas estas cositas que os he ido contando hicieron que fuera una película pues muy chunga. Y lo peor fue que en una escena se ve la sombra de un ahorcado colgado de un árbol. Hay una escena donde Dorothy recorre con el espantapájaros y el hombre de hojalata un camino. Al fondo del camino amarillo se puede ver un árbol y una sombra en forma humana colgada de él. Los rumores, nunca confirmados ni desmentidos, ojo,
Decían que se trataba de uno de los trabajadores, algunos dicen que es un enano, que se suicidó en el set mientras estaban grabando la escena. Se cree que fue despedido por conducta inapropiada. Y los productores pues ni se preocuparon, ni se enteraron, ni retocaron las primeras copias del film. Porque eso significaba muchos retrasos, muchos costos. Y las primeras copias se dice que se puede ver el enano colgado, el actor colgado de un árbol, mientras Dorothy, el hombre de hojalata y el hombre espantapájaros cantan y bailan tranquilamente por el camino hacia el espectador. Había una escena que eran unos monos voladores que pasaban por encima de un castillo. Estos monos voladores eran actores. ¿Y qué pasó? Que todas las cuerdas que los aguantaban se rompieron. Así que todos los actores cayeron al suelo y tuvieron diferentes fracturas y diferentes pues problemas físicos debido a ese accidente. Y claro, se tuvo que suspender otra vez una parte del rodaje. Cuando se estrenó, en 1939, en su estreno, a pesar de las buenas críticas y que estaba basada en una novela de L. Frank Baum, el público no acudió a ver la película. Casi la gente no la vio, pasó desapercibida, y no fue hasta su reedición en 1949 cuando sí que de repente se obtuvo pues un gran beneficio. Pero cuando se estrenó, prácticamente muy poca gente la vio. Como veis, Mago de Oz es una película muy icónica, una de las más famosas de la historia, pero que su rodaje fue un auténtico horror. Su rodaje fue un sinsentido. Hubo muchísimos accidentes, ingresos en hospitales, una muerte según se habla. Yo vi el vídeo, yo vi la escena donde presumiblemente se suicida un hombre. Y es verdad que se puede ver un hombre colgado en un árbol. Pero es una especie de sombra. Y claro, es difícil encontrar este vídeo. Pero sí que yo creo que fue verdad. Porque con el historial de cosas que ocurrían en ese rodaje, me imagino que podía haber sido perfectamente real. Y yo el vídeo que vi no puedo recordar qué página era ni nada. Sí que se veía al fondo un árbol, a la izquierda una sombra de un hombre colgado. No hubo fenómenos paranormales, que digamos, que eso hubiera sido lo de menos. Pero sí es una de las películas donde más accidentes ha habido, donde más pues problemas físicos ha habido, y donde los actores han quedado más hechos polvo. Y eso que es una película familiar, una película divertida, una película que tocaría ser pues risas y amor y paz. Pero el Mago de Oz, veo ahora las fotografías de las escenas y no sé, me dan como miedo. Es verdad que era otra época, pero el tono que le daban al color, las transiciones entre blanco y negro y color, no sé, me da... No la veo divertida. Yo la veo divertida, a lo mejor si la vi de pequeño me gustó, seguramente. Pero, madre mía, cuando ves los disfraces, cuando ves los actores... Qué pena Judy Garland, la niña, lo que debió sufrir. Algunos hablan que sufría abusos sexuales, no solo de los enanos que la tocaban, sino por parte de otra gente que trabajaba en el set. Adultos
ya grandes. Y bueno, estoy viendo la fotografía del cuerpo oscilante ahorcado. Dicen que puede ser la silueta de un ave, pero es verdad que esta escena se ve una pequeña cabañita, un camino amarillo, los tres protagonistas de los que he hablado antes, pues yendo justamente hacia el ahorcado, y en el fondo se ve la sombra de lo que parece un cuerpo colgado de un árbol. Si buscáis la imagen en internet lo vais a ver. Y madre mía. Mago de Oz también, aparte de considerarse una de las películas malditas de Hollywood, tuvo como muchas ideas, muchas frases, muchas escenas que fueron premonitorias. Estoy viendo las fotografías, por eso me paro un poco, porque así lo explico mejor. Hay una escena donde se ven una especie de... parecen edificios verdes con LEDs. Eso en la época no existía. Es como una ciudad futurista. Y ya se habla que predijo cosas que pasarían en el futuro. Y... no sé, es un... A veces le dicen el Mago de Oz el lado oscuro del arco iris. Y es que... tiene cosas... no es la típica película para niños, para familias. Tiene cosas raras, tiene cosas... detalles, tiene accidentes, no sé. También se habla de que la bruja malvada del oeste se cayó a través de una trampilla que estaba en llamas. Algunos dicen que se quemó acercándose a un fuego, otros que cayó a través de la trampilla. La verdad es que sufrió quemaduras muy graves, como lo he dicho. Y son accidentes los que se saben, porque muchísimos accidentes de esta película no se saben. No se saben y es difícil saber todo lo que ocurrió porque seguramente se callaron de cosas que habían pasado y solo sabemos una mínima parte de todo lo que ocurrió. Y ahora quiero acabar con un par de datos un poco más, bueno, no tan truculentos, que también son sorprendentes. En el libro de Mago de Oz, el original, las zapatillas eran de plata, pero en la película se cambiaron por zapatillas de rubí para que se aprovechara el Technicolor de la época y se vieran todo el esplendor de esa tecnología llamada Technicolor. Una curiosidad es que estos zapatos estaban en el Museo del Mago de Oz, en Estados Unidos, se robaron y una persona que era amante de esta película dio una recompensa de $1 millón a quien la recuperara. También se habla que Ray Bolger, el espantapájaros, Bert Lahr, el león, y Jack Haley, el hombre de hojalata, solían comer en los vestuarios mientras descansaban. ¿Y por qué no iban a las zonas comunes? Porque como no se podían quitar el traje durante las 12 horas de rodaje o 14, estos trajes asustaban a la gente de la cafetería de la MGM y por eso tuvieron que estar siempre en el camerino, desayunando, descansando y comiendo. Querían quitar la canción Over the Rainbow, que es la canción que tuvo el Oscar a la mejor canción, porque decían que si metían esta canción, la película iba a ser muy larga. Al final, menos mal que no la quitaron, porque fue la ganadora de un Oscar. En la película se crearon más de 3.210 disfraces. Yo solo os he hablado de un par de disfraces chungos, pero es que había 3.210. Cada uno con sus problemas, con sus líos y lo malo que eran estos disfraces para, pues, la piel humana. El abrigo de El Mago de Oz, al principio lo querían comprar de segunda mano para ahorrar costes,
Pero más tarde supieron que este abrigo se lo había cedido Frank Baum, el autor del libro original. El Mago de Oz es toda una joya, tanto por cómo se produjo, las novedades que tenía, el adelanto a su época, la revolución en Technicolor. Pero claro, yo, después de saber todo lo que ocurrió en el rodaje, lo que me da esta película es un poco de mala espina, un poco de miedo. No sé por qué, la sensación que tengo al ver las fotografías, al recordar alguna escena de la película, es de miedo. No sé por qué. Y ya la tenía antes de leer todo esto, porque de pequeño yo seguramente, no lo recuerdo bien, pero la habré visto. Pero es una película que no tengo buenos recuerdos. No sé, algo tiene esta película, algo desprende que no me gusta. Si a vosotros os ocurre, ponedlo en los comentarios. Y nada, solo deciros que deis me gusta, compartid este podcast con vuestros amigos, conocidos, familiares. Y que si queréis apoyar un poco al podcast, os suscribáis a través de los enlaces de iVoox, de los comentarios, a iVoox sin publicidad. Y eso ayuda mucho a los creadores de podcast. Y nada, si queréis ver El Mago de Oz otra vez, pues la veis. Yo no la veré, porque con todo lo que pasó, con el rodaje de esta película, y con lo que le pasó después a algunos de sus actores, creo que esta película es una de las malditas de Hollywood. Ya hablaré de otras películas malditas de Hollywood y de otros lugares. Pero El Mago de Oz, aún hoy en día, ver esos personajes, en vez de risa, de felicidad, a mí personalmente me dan un poco de miedo. Gracias a todos, espero que os haya gustado, habitantes de la cueva, y nos vemos en el próximo episodio de La Cueva 51. Gracias y hasta la próxima. Sigue el camino de Valdés hasta Madrid. The wonderful Wizard of Oz. We hear he is the Wizard of Wiz, if ever a Wiz there was. If ever, oh, ever a Wiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful